Y ahora, a jugar con los tebeos. Pamios y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Sapri's Quiz. Bienvenidos a Sapri's Quiz, bienvenidos por tanto a Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba. Al habla Pamios, volviendo una vez al mes a tu aparato radiofónico como si fuese su menstruación, pero hablando de tebeos y jugando a jueguitos, que es mucho más gratificante. Y también es gratificante recuperar para esta empresa la compañía del artista del pintaje Entimán, que se nos ausentó en el pasado episodio. No sé, ¿vuelves con fuerza? ¿Qué tal estás? Vuelvo con fuerza. Venimos domingo, pero parece lunes, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que haremos lo que se pueda. Sí, a lo mejor ha sido una semana tan cargada que nos parece que estamos empezando. Que estamos constantemente de lunes. Sí, el lunes eterno. Por otro lado, como invitado del día, contamos con un diseñador que ha dotado de esplendor y gracia con su arte a cómics y películas, entre otros, y también suele dotar de chistes malos las redes sociales, que es otro adorno que nunca sobra. ¿Cómo vas, Miquel Navarro? Pues yo, como soy autónomo, no sé en qué día vivo, así que Claro. me da un poco igual las coordenadas temporales. Voy bien. Hay una mezcla de el lunes y domingo constante, ¿no? Sí. Bueno. Eso es, la vida del autónomo. Intentaremos sobrellevarlo lo mejor que se pueda, este ambiente tan alicaído y al mismo tiempo enérgico, no sé. Vamos a empezar como siempre, aunque no llevamos tantos programas como para que este como siempre tenga un peso real, pero bueno, vamos a empezar como siempre. ¿Cómo es tradición estos tres programas? Como es tradición de estos tres programas, al final con dos ya hay una tendencia, ¿no? Ya hay una... Joder, claro. Y hay una asociación. Hablando de cómics que nos hayamos leído, así como un poco para romper el hielo, no sé, pues eso, esta pregunta que lanzo ¿qué te has leído recientemente? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué nos quieres comentar? Si quieres empezar tú, Entimán. Ah, vale. Pues yo, a ver, lo último que me he leído realmente ha sido el Masacre Batman de Seb Wells y Greg Capullo. Lo que pasa es que como quería hablar de cómics que me hayan gustado, pues voy a hablar del universo Batman que ha reeditado Panini hace relativamente poco en formato de este pequeñito, el de ese compact, que por 11 pavos, la verdad que bastante bien, tapa blanda y tal, y bastante manejable. Estos formatos que me mola a mí para poder leerme en cualquier sitio o en la cama sin que me aplaste como si fuera un tochal de estos cualquiera. Uh-huh. Y me ha gustado mucho porque es un cómic de Batman guionizado por Bendis y dibujado por Nick Derrington. Y me gusta mucho porque es como lo que no te esperarías que hiciera Bendis con Batman. Bendis durante mucho tiempo se estuvo resistiendo a escribir Batman porque decía que no le salía bien, que le pedían crossovers de, no, ya que has escrito Daredevil y tal, podías hacer Daredevil Batman y quedaría guay, un rollo detectivesco, noir y tal. Uh-huh. Y el tipo de repente llega, se pone a escribir Batman y hace un delirio pop loquísimo, aprovechando mucho también que tiene a Nick Derrington ahí a los lápices. Uh-huh. Y es un no parar constante que llega a un punto que te satura de delirios pop. O sea, de repente pasas una página y hay dinosaurios, y a la siguiente hay gorilas, y al siguiente está haciendo un crossover con Green Lantern, pero al siguiente está haciendo con... Y es todo el rato constantemente lo mismo. De hecho, cada pocas páginas hay un cambio de escenario completamente diferente. Hay un MacGuffin que es el tema de que está buscando un huevo de Fabergé, que intenta robar el acertijo al principio del cómic, y a partir de ahí él va moviéndose por diferentes líneas temporales y diferentes tierras. Y es básicamente como pues como si le dieran a Bendis todos los juguetes de DC y dijera, mira, tienes esto, no te centres en Gotham ni en algo detectivesco. Tienes todo este delirio pop de nuestro universo que no está usando nadie, salvo Grant Morrison cuando lo fichamos, Uh-huh. y puedes usarlo tú también. Y claro, además se aprovecha de Nick Derrington, que le saca todo el partido posible, y me parece una lectura súper disfrutable, o sea, muy entretenido, sin ningún tipo de ínfulas de nada, sino simplemente pues es una narrativa brutal, un guión divertido.
a veces quizás más divertido de lo que te esperarías en un cómic de Batman, Ujú. porque hay mucho chascarrillo y mucha cosa que a veces te puede sacar un poco. Pero creo que Bendis maneja bien la acción y maneja bien que al final es un entretenimiento puro y duro y ya está. Yo digo, muy, muy recomendable. O sea, es un poco este guionista que ha hecho cosas así noir y, pues eso, detectivescas, oscuras. De pronto dice, bueno, pues voy a hacer con Batman lo que no se atrevería a hacer otro con Batman, ¿no? Vamos Sí, y a sorprende, aprovechar toda la magia de la ciencia ficción que tiene esto. y sorprende además siendo Bendis, porque Bendis además bueno, es muy famoso por el alargar mucho las cosas y el hacer las cosas a veces muy farragosas y Sí, alargar los diálogos y tal. Y aquí va todo muy, muy, muy a tope. O sea, sí. va con un ritmo sin parar. Es pura acción. Sí, sí, sí. O sea, Es con alucinante. chascarrillos, pero sí, se acerca más a las series juveniles que a las noir de Sí, sí, Bendis. no es lo que o sea, no es lo que te esperas para nada de un Bendis que dices, voy a ser Batman por primera vez y te sale esto y dices, bueno, pues vale, pues si es esto así, pues compro, vale, ok. Buenísimo. La verdad que no lo he leído, pero me has dado bastantes ganas. Ya te digo, está muy bien. Yo no me esperaba, no sé, no sabía qué esperarme porque con Bendy siempre es un poco tirar una moneda al aire, Sí. pero como el dibujo me llamaba la atención y digo, bueno, es lo único que he hecho, creo que lo único que he hecho Bendy con Batman, digo, vamos a darle un tiento. Y había leído comentarios positivos por aquí y por allá, digo, vamos a probar. Y la verdad que muy disfrutable, ya te digo, no intenta reinventar la rueda, pero es un entretenimiento muy guay. Y además la edición que ha sacado Panini en tapa blanda, formato pequeñito y un precio decente, digo, bueno, pues mira, picamos. Vale. Primera propuesta. Miquel, ¿qué pones tú encima de la mesa? Yo pongo encima de la mesa literalmente porque me lo he traído, porque si no se me olvida. Ajá. Pongo el Sincero de Bablet y Singalen. No sé cómo se dice. No, Será así. no llevo bien el francés. Eh, que es un cómic, es la primera de 3 partes de un cómic de Super Sentais, de así rollo Power Rangers, Ajá. pero en un mundo uberizado. Entonces los Sentais son como riders, Hostia, qué pero bueno. Qué guay. arreglan problemillas pues, de diferentes escalas Ujú. y nada, tenemos ahí unos personajes así de adolescentes, jóvenes adultos intentando buscar su sitio en un Tokio, no sé ni siquiera si es Tokio. Pero bueno, Pero es sí, en un ambientación japonesa, Japón. ¿no? Ambientación ¿El qué? japonesa. Es ambientación japonesa y tiene mucho rollo de manga que Singleton tiene, pues eso, en Frontier ya lo muestra en otra línea. Aquí es más, son unos personajes más estilizados. Ujú. Se aleja un poco de los personajes cabezones y, y tiene esa ambientación japonesa en un mundo turbocapitalista. Está muy bien. Sí, claro. Buena dosis de crítica al mismo tiempo que cultura pop, ¿no? Ya, Tiene, tal cual. Sí, tiene sí, buena pinta. tiene un poco de todo. Y nada, personajes muy entrañables que les coges cariño, hasta los más asquerosos. Wow. Y te meten muy bien en ese mundo. Estoy ya esperando a que salgan el 2 y el 3. Ya iba ahí con la preventa de Grafito y ya no sé cuándo sacan lo del segundo y el tercero porque los quiero ya. Bueno, pues ha sido una recomendación que es recomendar uno y inevitablemente los siguientes. Y Sí. Entimán también recomendó uno y también habló de otro de otra forma más sutil. Sí. Yo, para cerrar, voy a hablar de Encías quemadas de Natalia Velarde. Mm, No sé vaya. si lo tenéis ubicado. O sea, no sé cuál es, no lo he leído, pero tengo muchas ganas de Sí. leerlo, sí. Yo Em, de Natalia he leído fanzines, pero el Mm, Encías lo sí, tengo pendiente. sí, es su primera obra larga y publicada así con editorial y tal, porque es verdad que tiene una trayectoria fancinera. Em, por tratar de resumir la trama, habla de Piel de Perro, que es una persona perro, cuadrúpeda y algo deprimida, o sea, es más perro que persona, pero tiene una cara de persona y, bueno, sus rasgos son muy fluidos debido a cómo dibuja precisamente
Natalia Velarde, este personaje. Y Piel de Perro malvive en un mundo decadente que tiene algo así de postapocalíptico, en el que sobrevino alguna tragedia que lo llevó a este estado, pero tampoco... Bueno, se explica, quizás se explique, quizás no sabemos si la explicación que se da es real siquiera. En el que hay otros seres que se parecen a ella, que se llaman lupercas, pero que tienen otro estado de conciencia y siembran el caos y no sé, todo es muy caótico. Y de pronto se topa con una especie de duendecillo de tinta azul, muy gruñón, muy incluso se podría decir hijo puta, que se llama Cielito. Y ambos, por motivos diversos, se encaminan en una travesía por el desierto para encontrarse con un personaje que se llama El Autor, que es una especie de figura divina en este universo. Bueno, el cómic, esa es la trama más o menos. Y luego a raíz de eso, pues se dan, sobre todo es un cómic que es sorprendente que sea tan visual y es muy conversacional. Pero bueno, precisamente lo primero que te impacta es el dibujo. Bebe mucho de lo cartoon, bebe también del manga, porque tiene onomatopeyas que son siempre en japonés, es muy curioso. También bebe del europeo en la búsqueda de texturas y tal, es muy experimental, es una mezcolanza muy rara, y emerge ese estilo único, impactante de todo esto que además lo mezcla, no solamente se conforma con eso, con la deconstrucción de las viñetas en la página y tal, sino que también hace efectos muy vistosos para narrar lo que quiere narrar. Y luego no sé si es que hay menos efectos de este tipo o es que ya te acostumbras a ese tipo de narrativa, ya no te sorprende tanto, pero tras ese primer shock de apreciar tanto ese estilo de dibujo, luego sigues apreciando el guión y ese estilo conversacional que yo decía que tiene. Y los diálogos entre Cielito y Piel de Perro, hay momentos que son brutales, que son muy buenos, de mucha agudeza e ingenuo. Pero también el tono empieza a ser raruno porque de pronto hay referencias al mundo real, a nuestro mundo. De hecho, se habla de lo jodido que es sobrevivir en Madrid, se habla de noticias que han pasado en nuestro universo, mientras que ellos viven en un mundo rarísimo que no tiene que ver con nada. Eso es multiversal, creo. Sí. Que se habla de Madrid hasta en otros universos. Claro, Madrid tiene que ser protagonista hasta fuera de nuestro mundo real. Pues eso, al final da un vuelco a lo que te esperabas, o quizá no tanto, porque no sé si te esperabas algo después de que la premisa fuese tan rara y de que todo el desarrollo sea tan extraño. Y hay un giro final que es muy interesante porque al final, bueno, ya se van dando detalles de que es una especie de reflexión sobre el propio acto de crear, con este personaje además que se llama El Autor y todo esto, ¿no? Pero al final pues es como una cosa muy meta y muy peculiar, o sea que a varios niveles es muy sorprendente, tanto a lo gráfico, que es impactante, vamos, yo no había leído algo así, desde luego en un cómic largo, como a nivel narrativo es muy espectacular. Entonces, bueno, leedlo si podéis porque es muy recomendable. Ya tenía ganas antes, o sea que... Pues nada. Ahora ya más. Sí, se me asemeja un poco... ¿cómo se llama este que estaba basado en una historia de Jim Henson? Que también es una travesía por el desierto. Muy absurda. Sí, cuento de arena. Cuento de arena. Sí, cuento de arena. Exacto. Sí. ¿Era de Ramón Pérez? Sí. De Ramón Pérez, sí, increíble. Sí, muy buena. Lo reviso siempre. Pues se asemeja a ese con su estilo tan particular en lo gráfico que es muy disparatado. Uh-huh. Bueno, ya hemos hecho este primer acercamiento, vamos a pasar a publicidad y ahora volveremos en un momentito. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. ¿Crees en un mundo más justo y sostenible? Hazte socia de Ideas Comercio Justo, la cooperativa cordobesa que transforma la economía desde hace más de 28 años. Comprando participaciones desde 40 euros, formarás parte del cambio y disfrutarás de hasta un 25% de descuento en nuestros productos y del mejor café y chocolate de comercio justo del mercado. Súmate hoy, entra en ideas.com o llámanos al 663-883223 y ayúdanos a construir el futuro que queremos. Vale, ya hemos hablado un poco en la sección anterior de cómics que nos molan. Ahora toca centrarse un poco en el tema al que dedicaremos nuestro programa. ¿Cuál es, Entimán? Hoy me voy a apoyar mucho en ti. Me parece bien, teniendo en cuenta que me peleé el anterior. Claro, no tengo problema. hay que compensar.
Efectivamente. Pues hoy vamos a hablar de un tema, bueno, creo que es muy interesante porque básicamente es un poco como poner orden en el caos. Es decir, el mundo del cómic, a lo largo de su historia, va jugando siempre con determinados elementos, van entrando y saliendo cosas, es un medio que va en constante evolución. Y una de esas cosas que suele pasar es que a veces tanto elemento, si no se distribuye bien, si no se juega bien con él, no consigue el efecto deseado. Puede llegar a turullar, puede llegar a ser algo confuso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo se diseñan esos elementos, de la importancia que tiene lo que viene siendo el diseño de todos los elementos que conforman un cómic, de los elementos gráficos que conforman el cómic, más allá del dibujo y del guión, que es lo que todo el mundo conoce siempre y todos premian y todos alaban y nadie reseña nunca. Cómo es el diseño gráfico, la rotulación, las onomatopeyas, todo ese submundo para el cual obviamente hemos traído a un top como Miquel, que... Bueno, ¡Un top! Sin duda. He dicho. No, Suscribimos. hombre, vamos, ya te digo yo que para el próximo libro que haga lo quiero también tener como tuve en el Mutentis. Y básicamente eso, vamos a hablar de todo lo que conlleva el diseño gráfico en el cómic y todos los elementos que conllevan, rotulación, onomatopeyas y demás. Pues sí, es un tema como acostumbramos. Muy mainstream. Muy mainstream para llegar al mayor público posible, siempre lo que buscamos. Y muy también, radiofónico también. muy radiofónico, También, es lo que más se puede explicar siempre con palabras. Siempre apostamos a lo fácil. Hemos hecho un programa muy radiofónico con juegos que a veces son muy visuales, con temas que son muy radiofónicos. Sí, Sí, todo... Sí, siempre vamos a favor, siempre vamos para no complicarnos la vida en absoluto. O sea. Vale, como primer acercamiento al tema, antes de entrar más en profundidad en él, bueno, tenemos ya un juego, vamos a empezar ya con los jueguitos para que nos dé tiempo a todos, al que someteremos a Miquel, que bueno, es un juego que se entiende muy fácil con esta cortinilla. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, que es pues un juego de verdadero o falso, que hoy lo tiene Entiman. Sí, o sea, es bastante sencillito. No sé si, bueno, hay un poquito más de dinámica. No sé si quieres explicar cómo funciona el juego que se lo ha preparado Entiman, porque hoy él es el que está a cargo de los juegos. Llevo el timón yo hoy. Sí. Vale, ¿de qué va el juego? Básicamente, pues como bien dice el juego, verdadero o falso. Yo te diré, Miquel, 3 frases relacionadas con el diseño gráfico en los cómics, ¿vale? Vale. Y tú tendrás que decirme si son verdaderas o son falsas. Si aciertas, ganarás un punto. Si pierdes, pues no ganarás ese punto y entonces luego sumaremos hasta un máximo de 3 puntos. ¿Ok? Vale, es mi oportunidad de demostrar lo tontaco que soy. No creo, yo creo que alguna sacará. Vale, vamos allá con la primera. A ver. La primera. El primer cómic que hizo uso de los globos de texto fue El Yellow Kid de Richard F. Outcault en 1895. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Se mostraban en la camiseta de Yellow Kid los textos. Muy No bien. sé. Sí, perfecto. Sí, señor. Muy bien, es falso. Realmente los globos de texto, la primera vez que aparecen, digamos, fue en la revista británica The Glasgow Looking Glass, que se crea en el 1825 y está considerada además como una de las primeras revistas de cómic de la historia. Y ahí es donde aparece por primera vez, mucho antes que en The Yellow Kid, que luego sí es verdad que en The Yellow Kid aparece, pero sí es verdad que al principio lo lleva el texto siempre impreso en la camiseta. Vale, tenemos un punto ya. Vamos con la segunda. Lo que estoy aprendiendo yo también. O sea, esto de no prepararse los juegos es genial porque estoy como... Que además, esto lo tengo fresco porque tuve que hacer un texto hace poco sobre este tema y lo tenía bastante fresquito. Estupendo. Segunda. El logo tridimensional y el más famoso de los X-Men, que sigue usándose a día de hoy en cosas como la serie de X-Men 97, por ejemplo, pero bueno, es un logo que sigue apareciendo constantemente, fue diseñado por Jim Steranko, que dibujó un par de números de la colección y de paso rediseñó el logo mientras estaba. Es verdadero, desde Steranko. Pues sí, señor. Pues es de Steranko. Perfecto. Vale, Steranko llegó, dibujó 2 números como un favor al editor
Y dijo, de paso rediseño el logo porque no me gusta, palabras textuales de Steranko, porque dijo, como nadie le presta atención a esta colección, pues rediseño el logo también y al final se quedó el logo por los siglos de los siglos. Jim Steranko, nuestro programa previo Pensadores de Viñetas, tenemos un programa dedicado a él que es de los que más disfrutamos porque es un De mis personaje favoritos, sí. muy peculiar del mundo del Sí, cómic sí, que sí. merece la pena acercarse a él. Sí, sí. Es un Además que- personaje, sí. Sí, que además les declaraciones de cuando estuvo en X-Men y dice, yo realmente no me interesaba en absoluto y no me gusta el trabajo que hice allí, pero claro, me dijeron de hacer esto, me pagaban, digo, bueno, pues yo qué sé. Ujú. Y tercera frase. Aparte de Todd Klein y Stan Sakai, que son dos de los rotulistas más top de la historia, básicamente, Chris Ware es el único que ha ganado un Eisner a mejor rotulista desde la creación de esta categoría en el 93. ¿Verdadero o falso? Verdad que Sakai ha ganado casi todos. Falso. No sé. Falso. No sé. No sé, no está, no sé, no está. Siempre como van opción. acompañadas de un no sé. Falso, voy a decir. Falso, creo. Pues es falso, sí, señor. Lo han ganado otros artistas, aunque es verdad que entre Todd Klein y Stan Sakai se han repartido el 90% de los Eisner de rotulista. De hecho, estuve contando que Todd Klein había llevado como 17 premios Eisner, Sakai pues, estará por 10, 12. Chris Ware, sí es verdad que es de los pocos que ha ganado más de uno, porque luego el resto se los han repartido. Y luego ya sí es verdad que viene gente como Mazzucchelli, por Asterios Polyp, o Darwin Cook también se lo llevó cuando sacó Parker. Vaya. Curioso. Así que muy bien, 3 puntitos. 3 puntazos, ¿eh? O sea, De repente. luego diciendo que no es top y es una auténtica enciclopedia en la materia. O sea, Que va. Mucha tontería, poco dato. He intentado buscar cosas que fueran más o menos, no fueran muy complicadas. bueno, asequibles, pero también con su Exacto. puntito de dificultad. Está bastante bien. Y quien ha estado espectacular ha sido Mikel, que ha demostrado ese conocimiento. Pero bueno, es normal porque como dijimos, ya hemos dicho en el primer programa, de hecho, o sea, los temas básicamente los consensuamos con les invitades. Y en este caso, Mikel se ha decantado por este por motivos obvios, porque le toca profesionalmente. Pero no sé si es algo que viene de antes, no sé si fue tras formarte y desarrollarte en el mundo del diseño que te interesas por estos detalles dentro de los cómics o antes, no sé, ¿cuál es esta historia personal con estos elementos de diseño en los cómics y la rotulación? Hay un poco de antes, yo creo, siempre me ha llamado la atención los logos, sobre todo la parte de logos. Luego ya profundicé en la parte de rotulación, ha sido más reciente. Pero esta es la historia de orígenes, es que yo quería dibujar cómics. Y hubo un momento en el que dejé de dibujar. Dibujo de vez en cuando, pero por gusto. No lo veía como... No me veía capaz de hacerlo de forma profesional, entonces me fui por el diseño y ha sido una forma de reconectar las dos partes, de volver hacia el mundo del cómic desde lo que puedo aportar y nada, empecé a estudiarlo un poco más en profundidad, a hacer un poco de rotulación, a intentar hacer logos, porque la identidad visual es una de mis partes preferidas del diseño gráfico. Y claro, esto requiere mucho estudio, ver no solo las formas, sino las intenciones de cada elemento y por qué se hace cada cosa. Y luego trabajar mucho en ello, o sea, que es como realmente aprendes. Vas viendo, esto era por esto. Las mayúsculas se usan por esto. Y vas viendo. Pero sí, o sea, desde que me hice freelance sí que he hecho un avance importante en esa parte, pero ya llevaba unos años investigando y viendo cositas de gráfica dentro de los cómics. Antes de hablar de esta faceta tuya como ya profesional dentro de este mundillo, que lo abordaremos un poquito después, como digamos, espectador, como lector de cómics y demás, ¿tienes un logo favorito?
¿Hay un logo que tú digas, este logo de esta cabecera es increíble? Sí, y puede ir cambiando, pero yo Entiendo creo que hay que varios, ¿no? Pero ahora que se sí, te ocurre ahora... siempre hay varios y siempre hay, o sea, y es algo en lo que me fijo mucho cuando sale una colección o cuando sale una editorial. Ahora, hace poco ha pasado con Ignition Press, que tenemos a David Valdeón ahí haciendo una seriaza sepsi. Y tiene unos diseños espectaculares de colección, de cabeceras, a cargo de Scott Newman, que es genial. Pero si me tengo que quedar con algo, ya por educación sentimental, tengo que irme al patrón oro de los logos de cómic. Igual que el patrón oro de los superhéroes es Superman, Sí. Su logo es la base sobre la que se sustenta gran parte de la creación posterior de superhéroes. Claro. En otros géneros tendríamos otras coordenadas. Pero, pues, por ejemplo, el que hemos hablado de Steranko para X-Men bebe mucho de ese diseño. Sí. Y es un diseño que, salvo varios momentos en la historia, no se ha cambiado apenas. O sea, se hizo una versión cuando ya pasó de Action Comics a su propia cabecera. Hubo una versión preliminar que luego se pulió hacia el número 4 o 5 y ha seguido hasta hoy. Se sigue utilizando, ha habido algunos ajustes, pero es una tanto cosa, en películas como en cómics se ha seguido utilizando. Es una cosa tan icónica que si tú quieres que algo se vea como cómic, se utiliza ese tipo de fuente y ese tipo de orientación, ese tipo de tridimensionalidad, ese tipo de... Sí. Hay un tema que pasa mucho con estas cabeceras de título, ¿no? Que hay con estos logos de las cabeceras, que hay un trabajo brutal ahí. En el cómic estadounidense es especialmente destacado, como hemos dicho, pero luego se tienen que adaptar a otro idioma y supone un quebradero de cabeza si el nombre del personaje no es el mismo. Como que siempre sentí que, por ejemplo, la cabecera de Lobezno, donde pone Lobezno siempre se dulcificaba un poco porque Wolverine con esas W estridentes, digamos que quedaba más agresivo y siempre me parecía que se dulcificaba mucho cuando se ponía en castellano. Y eso, hay ocasiones en que pues eso, fusilan esta adaptación, como que, no sé, como mutila un poquito el original. Hay casos más sangrantes que que estoy diciendo. Simplemente, a mí me lo parece, por ejemplo, pero no sé, creo que no. Pero hay casos más sangrantes. Pero hay alguno, ya te lo estoy diciendo, a lo mejor es una pregunta un poco cabrona porque no tengas algo en mente ahora, pero ¿hay alguna adaptación que te mole especialmente? En plan, que quien haya hecho esta adaptación al castellano te parezca que puedes decir, pues a lo mejor está igual al original o incluso podría estar muy especialmente bien, no sé. No sabría decir. O sea, yo soy muy, muy fan de las adaptaciones que se hicieron en la época de Forum, también porque era una... Teníamos ahí a Pere Oliver a la cabeza, pero también Ferran Delgado, que es rotulista para Estados Unidos, para cosas de superhéroes. Y sobre todo porque era un trabajo muy manual. O sea, que tú dices, bueno, tengo que adaptar The Amazing Spider-Man a El asombroso Spider-Man y es solo cambiar la parte sencilla y quitar un guión, pero claro, eso había que dibujarlo a mano, que quedase bien, porque eso se iba a ver mucho. Entonces, sí que el trabajo de esa época sí que me da calorcito por eso, también por el tema manual. Más recientemente no sabría decir, porque sí que, claro, se adapta mucho. También se ha dejado de traducir algunos títulos. Vemos, en series más indies pues se mantiene alguno. Algunas se podría mantener, como Son Sinis Killing the Children, que le tengo un poco de manía a la adaptación, porque es un pelín vaga y usa los mismos caracteres repetidos cuando tienes una tipografía muy, muy manuscrita, muy manual, y agradeceríamos un poco de esa manualidad en la adaptación. Pero no sabría decir más.
Sí, estoy pillando que tu estilo es decir no sé, pero después decir un montón de cosas. Sí. Me escudo Hay en una el cosa, no sé, hay una digo cosa yo. muy guay de lo que comentas, sobre todo de la época noventera, ochentera de Forum y Sí. tal, porque Ferran Delgado y Pere Olivé también comparten mucho diseño. De hecho, Ferran en redes es muy activo en ese tema y suele compartir cosas de trabajos que se hacían en esa época. Y sí es verdad que se nota como en esa época como un amor muy, o sea, un cuidado muy minucioso a la hora de trabajarlo todo, de diseñar el logo, y como dices tú, todo súper manual. ¿Crees que hoy en día en España la importancia que se le da a eso es igual o no tanta? Yo creo que depende un poco tanto de la editorial Ujú. eh, como de los propios profesionales al final. O sea, yo siempre que veo una adaptación que me parece un poco que consideraría floja, pienso en que detrás hay un proceso que seguramente ha Claro. sido muy rápido y muy insuficientemente pagado, por decirlo Ya. un poco fino. Que dentro de eso te puedes lanzar y puedes hacer o sea, te puedes meter más horas para que quede mejor, pero ya corren por la cuenta del profesional y a veces no hay posibilidad. Creo que hay un poco de todo, que incluso dentro de títulos, o sea, de diferentes títulos de una editorial, pues algunos se cuidan un poco más o saben que tienen algo más especial, que tiene algo más de un factor más de diseño y se tiene la sensibilidad de decir, mira, con esto vamos a intentar hacerlo bien. Sí. Por lo general creo que se cuida bastante bien, que hay mucha dificultad, como decíais, en algunos títulos son muy complicados de trasladar, Ujú. pero por lo general se hace un trabajo decente. Entonces, eso, luego hay excepciones y supongo que esas excepciones tienen detrás un Claro, condiciones de proceso trabajo. laboral que al Claro. final somos un engranaje dentro de esta cadena de Claro. Sí. industria que tampoco es muy industria, digamos, que somos muy poquitos y no mueve tampoco cantidades Claro. muy grandes. Entonces hay que tenerlo en cuenta que cuando algo sale regular, pues sí, ha salido regular, pero hay que tener en cuenta qué hay detrás. Ujú. Claro, también, o sea, quien no le pone mimo no es el diseñadora en este Claro. caso, sino es la editorial que no le está dando suficientes recursos a que esto se desarrolle adecuadamente. Me has dejado como ese olorcillo de los cómics antiguos con esta recuperación de este recuerdo a Forum, ¿no? Y a sus portadas y a sus diseños. Voy a quedarme con eso mientras nos vamos a publicidad y ahora tomamos un poquito de aire y regresamos con el siguiente jueguito. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Miralbaida tiene quien lo cuide, porque la vecindad cuida de su gente. La Asociación Vecinal Aljibejo Miralbaida está a tu lado. Ya que nadie nos regala nada, nuestro bienestar se consigue sumando energía. Ven y defiende tu barrio junto a tus iguales. Nos tienes los primeros lunes de mes de 7 a 8 de la tarde en el Centro Cívico del Barrio. Juntos, construimos barrio. Espacio patrocinado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. De nuevo, estamos en Saprisquiz, que no se me pierda la gente con la publi y demás. Toca el segundo juego del día para Miquel Navarro, que también se nos presenta a través de su cortinilla. Corría el año...
Bueno, es una cabecera muy nostálgica que de pronto estoy notando que baja Sí. un poco, Te ponen la energía, pero precisamente la ponen un idea es que mood fuese nostálgica, claro. un mood Eh, de chimenea y mantitas, sí. sí, sí, sí. Bueno, pega ahora, ¿no? O sea, ahora estamos ya un poquito entrando en época de frío. Sí, sí. Que de nuevo, eso, para sumergirnos en esta nostalgia tenemos a Entiman que va a proponerle esta prueba a Miquel. Vale. En Corría el Año, básicamente lo que hacemos es que yo he buscado un hecho histórico del mundo del cómic, del diseño, de logos, de lo que sea, y tendrás que decirme en qué año crees que ocurrió eso. Tendrás Vale. 3 oportunidades. La primera es, a ojo, lo que tú creas. La segunda yo intentaré acotarlo un poco, porque sería raro que acertaras, aunque bueno, si aciertas a la primera, pues son 3 puntos que te llevas. Si aciertas a la segunda, son 2 puntos. Si se quedará hasta la última oportunidad, yo acotaría un poco más y te llevarías un punto. ¿Vale? Entonces tienes 3 oportunidades. La primera sin pistas, la segunda y tercera ya con pistas. Y si aciertas a la primera, 3 puntos. Vale. El hecho histórico es: ¿en qué año diseña Milton Glaser el logo más conocido de la editorial DC Comics, el DC Bullet? Ujujú. Diría que en el 60. No. Te acoto un poco más, ¿vale? Segunda Acuérdame. oportunidad. Estamos en la década de los 70. 74. No. Y Estamos cerca. Te acoto un poquitito más todavía. Estamos entre el 75 y el 79. Vaya, voy fatal. 77. No. No, vaya. 0 puntos en esta prueba del 76. 76. 76 en el 76 hasta 2005, que fue cuando se produjo el rediseño. Uno de los últimos rediseños que se Bueno, hizo. hay que decir que esta prueba es complicada, o sea, Ya, sí. tampoco... Yo ya os he dicho que datos no me pidáis. Yo las clases de historia, o sea, las asignaturas de historia las sacaba metiendo mucho rollo y contando historias de la historia. Bueno, ¿Cómo se Los hace? datos no. eso a veces cuela, ¿eh? A veces, Echando cara. si supera la realidad, yo te aprobaría. Bueno, no pasa nada porque haya un tropezón, porque ya digo que era una prueba complicada. Está difícil. Pero bueno, vamos a seguir ya hablando de eso, de lo que te prometí que hablaríamos de tu propio proceso a la hora de eso, pues de cuando curras de esto. Pensaba en preguntarte por eso, pues cómo te aproximas tú a un encargo de este tipo, de diseño de logos, de diseño editorial de este tipo. Pues habitualmente, o sea, los logos que he hecho en identidad visual, digamos, Ujú. el trabajo que he hecho en esa línea normalmente suele ser con creadores más que con editoriales. Me gustaría que me llamasen editoriales para decirme, oye, necesitamos este logo, necesitamos esta adaptación, creemos que puedes hacerlo, toma este dinero. Porque luego te piden el presupuesto y dices, no sé, esto. Pero lo inicial es hablar mucho con los creadores o la editorial, con cliente, digamos, Ujú. y, y sacar toda la información posible sobre la orientación temática, sobre género, sobre también lo que le gusta, o sea, cómo visualiza en qué universo compartiría con otras obras que existen y, Ujú. sobre todo, lo que no le gusta. Porque creo que es tan importante lo que no gusta como lo que gusta. Limitarse con eso Ujú. es principal. Luego hay una fase de investigación, de ver pues eso, obras similares, también por no caer en las mismas coordenadas, en tópicos, en cosas que ya estén hechas, por no copiar así en términos generales. Y luego hago una fase de bocetos, intento explorar diferentes vías que creo que podrían funcionar y esos bocetos ya se
se consensúan con el cliente y se elige una línea por la que tirar y ya se va puliendo. Hay mucho feedback, mucha comunicación, o intento que haya mucha comunicación con el cliente para que realmente acierte en el encargo, digamos, que termine siendo lo que el cliente quiere. A veces no es de primeras lo que quiere, o sea, vas orientando algunos temas, pero que quedemos todos contentos. Ya, a Intimal le suena todo este proceso, supongo, porque... pero el proceso cuando trabajamos en Mutenti fue muy sencillo, porque realmente con Mikel es súper fácil trabajar. Entonces yo tenía muy claro lo que quería. Él quería jugar también con muchos elementos, sobre todo porque pues veníamos también de la etapa Krakoa, claro, en Hickman X-Men, que el diseño era muy relevante en todo lo que se hacía en esa época, y íbamos los dos un poco con esa misma idea, y Mikel lo sacó enseguida sin ningún problema. Bueno, o sea, que no hubo ni por clarificar, Mutentis es este libro de arte que parió Entiman con ayuda de Mikel en el diseño. Sí. Que bueno, son pues un repaso a muchos personajes de los X-Men, del mundo mutante, ¿no? Un abecedario mutante. ¿Qué? Efectivamente. Un abecedario mutante. Es verdad que tenía formato de abecedario, claro, sí. Sí, porque buscábamos un poco una cosa diferente, que no fuera el típico artbook y tal, entonces realmente lo estructuré así. Lo estructuré así y realmente creo que... O sea, y luego yo buscaba algo que a nivel de diseño fuera visualmente potente. Y digo, pues ¿a quién voy a buscar? Pues a Mikel. Claro, sí. Y la etapa esta de Hickman de Krakoa daba mucho pie a jugar con el diseño, ¿no? Hablando de nuevo de, pues eso, cómo te aproximas a este trabajo, Mikel, no sé si tienes algún tipo de encargo favorito, como si tienes que hacer algo de ciencia ficción o algo del oeste, o mejor, no sé, una identidad de un cómic, o mejor un póster de cine, o no sé. ¿Hay algo que tengas una preferencia especial por hacer? ¿Como que te disfrutes? Realmente disfruto un poco de la variedad que he dicho, que me gusta mucho la identidad visual, pero me gusta también mucho el cartel de cine, que hago uno cada 2 años, o sea que tampoco lo he desarrollado muchísimo. Pero me gusta mucho la variedad y de hecho de ahí viene el nombre de Un ciento volando, viene de que me quedo con el ciento volando antes del pájaro en mano. Pájaro en mano. Entonces sí que me gusta mucho variar, pero dentro de la variedad la identidad visual es una de las cosas que más disfruto, y dentro de la identidad visual en realidad sí que me gusta todo. Yo creo que tengo bastante hecha la mano al western, porque he tenido ahí el placer de adaptar o hacer las ediciones españolas de algunos materiales clásicos de western, y te deja jugar mucho con texturas, te deja jugar mucho con tipografías que normalmente no usarías. Y luego la ciencia ficción también está entre mis preferidas, porque sí que vengo de una cosa muy geométrica y igual que en el Mutentis y esta cosa deudora de Tom Muller. Pues eso, mis influencias son bastante geométricas, como, yo que sé, Cruz Novillo, cosas así muy potentes y muy monolíticas en lo geométrico. Entonces, en la ciencia ficción se presta mucho a eso, a esquinas biseladas y letras gruesas y potentes. Vale, quería preguntarte ya que hemos sacado esta cosa de las editoriales, no se acercan tanto a mí, editoriales, acérquense al trabajo, échenle un vistazo a
al trabajo de Miquel. Por cierto, que estaba pensando también, como soy el que da las notas al pie, ¿no? Un ciento volando es tu usuario en redes para que también se acerquen a esto. Estaba ahí con esa cosa de nota al pie, tengo que clarificar esto también. Estaba por preguntarte un encargo que no te hayan hecho, pero que te molaría. Claro que tú muchas veces, por puro también fan art, podríamos decir, has rediseñado logos, has hecho carteles de cosas que te molan, pero bueno, supongo que también, no sé, algo que, aparte de lo que se puede intuir, que entiendo que también haces estas cosas para tener portfolio y tal, ¿algún encargo que te molaría hacer y que no hayas hecho hasta ahora? Pues sí. Sí, he dejado de hacer las cosas estas de un poco de fanart. O sea, lo hago solo con cosas que realmente me apasionan precisamente volviendo a lo de antes, porque el mundo del diseño en redes sociales sobre todo se llena mucho de arregla cosas. Sí. Y me parece que está muy mal orientado. Entonces, tiene que ser, o sea, cuando hago algún diseño de logo no es por arreglar, sino por me apetece hacer esto Claro, por y pasión quiero por eso, hacerlo, ¿no? Ya, quiero apoyar esta obra o lo que sea y me sale de dentro. claro. Entiendo que hablas de ese espíritu proyecto. de yo sé hacerlo mejor, ¿no? Y que quieres Claro, alejarte de eso, ¿no? hay un poco de eso y es bastante descorazonador. Y también es no entender cómo funciona una industria, un proceso y también de diseñar en el vacío. O sea, si tú haces una cosa porque tú quieres, no tienes un briefing, no tienes un encargo al que atenerte. Tú puedes hacer lo que te dé la gana y sí, puede ser una maravilla, pero no atiende a lo que se está buscando en un momento. Entonces, esas limitaciones también y el saber hacer dentro de esas limitaciones me parece que es más interesante que ponerte un briefing. Pero aún así lo hago cuando me apasiona, pues igual que las portadas. Me encantaría hacer alguna portada variant de algún cómic así un poco más en un estilo, porque eso, ya he dicho que he dejado más o menos de dibujar, pero sí que hay una aproximación más desde el diseño que me gustaría hacer. Y, hombre, pues hacer un logo de una cabecera de una mayor americana, pues me parecería muy chulo. Claro, Va a haber algo parecido, pero más pequeñito y más en el interior, pero que queda un poquito para... Dejo aquí el cebo, que saldrá dentro de poco. Bueno. Pero sí que me gustaría hacer hacer algún día un logo de Spider-Man. Creo que sería ya como claro. mi top. Dejar un granito de arena en eso, ¿no? Bueno, has generado ya un poquito de expectación, de construir ahí pues eso, la antelación ante tus siguientes trabajos. Bien metido. Y sí, claro, entiendo que eso, que al final todo, nunca se sabe qué logo va a quedar como icónico después, ¿no? Entonces, luego lo que decías de las portadas, estaba pensando en David Aja, que ha ganado premios con portadas muy cercanas al diseño, vaya, básicamente es como un estilo muy... Incluso tenía ¿cómo se llama? Este Hawkeye de Ikea, ¿no? Que te decía cómo tirar del arco y todo esto, está muy chulo. Sí, no, David tiene una concepción del diseño brutal, sí. Y también es uno de mis referentes. Y también en identidad, o sea, la identidad del logo de Hawkeye era suyo. Sí. El original, o sea, el de su serie. El de su serie, claro, sí. Que luego se ha ido adaptando. Sí, también para la serie de televisión de Disney lo usaron y todo esto, sí. Pues también, ya que por finalizar un poco este punto, pues hemos hablado de creadores de logos y todo esto. Es verdad que hemos hablado menos de rotulación y tal. No sé, podríamos hablar un poco de ambas cosas en esta pregunta final, de autores que te parezcan muy destacados de estas dos disciplinas, ya que hemos hablado un poco de lo que hay en los interiores, hemos hablado mucho de logos, creo. Pues sí, yo además creo que es una cosa, la rotulación ha ido hacia una cosa muy de engranaje, pero sí que me gusta cuando
aunque esto me quite trabajo a la larga, o no, porque luego hay que adaptarlo a otras lenguas. Pero sí que me gusta cuando los propios artistas o les propios artistas hacen la rotulación, porque sí saben hacerla un poco, que creo que es una cosa que sí que debería tenerse en cuenta más allá del dejar hueco para que quepan los textos, que también es importante y es primordial. Pero gente que controla, pues eso, hablábamos en el concurso de Chris Ware, que es sus originales y es espectacular porque es además limpísimo. O, no sé, estaba pensando ahora así ay, se me ha ido el nombre. Esto, sabía que iba a pasar en algún momento. Bueno, si no lo recuperamos, lo tienes ahí a la punta de la lengua y lo recuperamos y lo dices después y lo metemos por edición en el momento perfecto. No, creo que lo podemos dejar porque ya. Se me van a ir olvidando nombres conforme vayamos hablando, así que creo que por ahí. O sea, dejar la nota de que es verdad que me gusta mucho cuando los propios artistas lo hacen. Lo trabajan, sí. Pero o sea, hay grandes rotulistas, tanto en España, pues eso, tenemos a Fando Fonts, que es casi como nuestro profesor, nuestro maestro, o por lo menos de digamos, mi generación, y sobre el que se ha sustentado gran parte de la edición y de la autoedición en España, gracias a la Fontéis. O internacionalmente, pues también hay grandes. Me gustó mucho, aquí tengo que hacer la nota, la rotulación del Zatanna El de abajo la sala, ¿no? Javi Rodríguez. Sí. Que es de. Ya, otra vez se me va a ir pensaba que lo tenías también delante porque... y lo ibas a consultar. Y lo voy a consultar, sí. Pero sí que me pareció que era bastante bien llevado, bastante espectacular, porque sí que tenía cosas muy difíciles en cuanto a narrativa, porque ya sabemos que Javi Rodríguez narra muy bien, pero rompe mucho la página. Sí, es complicadillo, sí. Adaptar. Entonces, ayudaba mucho o sea, realmente era mágico. Nunca mejor dicho. Sí. Más, que también repiten equipo en el Absolute Martian Manhunter. Sí, no lo he catado todavía, pero tiene muy buena pinta, el Absolute Martian Manhunter. Pues ya que estamos, estaría bonito también que se acreditara como corresponde a todo el equipo que trabaja en un cómic, no solo dibujantes y guionistas, sino rotulistas, diseñadores de identidad, todo lo que de identidad visual, todo lo que conlleva la salida de un cómic. Porque quiero decir, luego intentas buscar información en redes o en páginas web de quién ha rotulado este cómic, quién ha hecho tal, y es absolutamente imposible. Salvo que tengas el cómic en edición física y en algunos casos, no todos, a nivel de buscar información tú para saber, oye, este cómic quién lo hace. Muchas veces es una odisea. Sí, dentro de los cómics creo que ya se está haciendo cada vez mejor. Sí. Sí, en cómics antiguos es un desastre. En cómics antiguos es... Bueno, sí, o sea, tienes que ir dentro del cómic. Es Hassan Oe, es el rotulista de Zatanna y de Absolute Martian Manhunter. Y también hace un gran trabajo de identidad y un gran trabajo, que eso es una de las cosas que también quería destacar, de divulgativo. O sea, tiene varias publicaciones online que hacen cierta divulgación,
y que se centren también en esos engranajes, en esos aspectos del cómic que igual son más desconocidos y que yo creo que hay que poner en valor. La rotulación ya se está consiguiendo ahí que se hable un poco de ella. Sí. El color también estaba ahí, el diseño, pues aún como se queda un poco cercano a la rotulación, se queda un poco a caballo de varias cosas, pues también hay que hacer ahí un trabajo, y gente como él o como decía el propio Todd Klein, que tiene entras a su Facebook, que es una cosa que sigue existiendo, y yo solo entro por esto, y tiene hace una colección de cabeceras de cómic, también está haciendo así como de la A a la Z, sí. Intentando pues eso, acreditar a autores y ponerlo un poco en contexto, pues, y formar una historia un poco del diseño de cómic. Genial, pues con esta reivindicación vamos a pasar al último tramo de publicidad antes del juego final también del día. Si tienes algo que decir y nadie te escucha, has llegado al sitio correcto. Paradigma Radio. Bien, tras este último corte vamos a esta prueba final que se titula Letra a letra. Letra a letra, a ver de qué se trata, Entimán. Pues básicamente se trata de... yo he cogido una palabra relacionada con el tema de hoy, he desordenado todas sus letras y he formado otra palabra, pero tendrás que adivinar la palabra original de la que sale esta, ¿vale? Tendrás que reordenar las letras y ver si consigues sacarlo, ¿vale? Vale. La palabra es bilocadlos. Me encanta esta movida. Bilocadlos. Ah, vale. Voy a arriesgarme de primeras y voy a decir bocadillos. Sí, señor. Claro. Muy bien. Lo has puesto facilita al final, para compensar la anterior, ¿no? Exacto. Sí. De hecho, voy a poner sencillita porque si no nos tiramos aquí esta mañana. No. Me he tirado media hora haciendo anagrama. De hecho, ya está, para. Sí, señor, 3 puntos aquí. Pues con esto ya tenés 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos que te dejan en el segundo lugar de nuestro ranking, después de Gullón, que tiene 6,5. Y por encima de Che Carvaja, que tiene 5. Ya tenemos suficiente gente en el ranking como para hacer recuento. Está ya es un bien. ranking. Ya tenemos un top 3. Claro, ya hay un top 3. Estás en el top 3, fíjate. De estos 3 episodios, genial. Has llegado al top 3. Vale, pues con este repaso final a lo que ya puede considerarse un ranking por fin, vamos a despedirnos. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí, Mikel Navarro, que aunque trates de llevarlo con humildad, verdaderamente has demostrado mucho conocimiento y bueno, y nos has aportado muchos datos y mucho más conocimiento sobre este mundo tan desconocido, de este arte a veces accesorio, pero que ayuda a dar fuste a los cómics. Muchas gracias por tenerme, por dejarme hablar de diseño y de rotulación. Y por este rato tan divertido. Pues nada, aquí tienes tu casa. Y también es siempre un placer, Entimán. Nos vemos en la próxima. El placer es mío y sobre todo tener a Mikel aquí hoy, muy guay. Ya te llamaremos para otra, no te preocupes. Sí, tenemos el contacto. Y hasta aquí el Sapri's Quiz de hoy, que se termina, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Sapri's Quiz, siendo quiz Q-U-I-Z, que es un poco también, nos complicamos la vida en redes también. Y también podéis escucharnos en Spreaker, en Spotify, en iVoox y en la aplicación de Paradigma Radio. Por lo demás, estáis escuchando música de Los Mutantes del Paraná, como En la Cabecera, que fue acompañada durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, con la voz en las locuciones de Marina Castro Rivadeneira y la pulidísima labor técnica de Edu Casas.
El próximo mes seguimos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba con más Aprisquiz, presentado, por supuesto, por Pamios y Entimán. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.